la provincia de Córdoba, por cierto, allí una de las dos más afectadas junto a Santa Fe de lo que está ocurriendo allí con respecto al COVID-19. Tenemos que hablar de la provincia que en el día de ayer sufrió el mayor número de muertos por COVID-19, como así también un número de contagios importantísimo, unos 1.700 casos en la provincia de Córdoba. Así que ahí estamos. Sí. ¿A quién tenemos ahora? El doctor Oscar Atienza, esto es así. Doctor, gracias por estar del otro lado. Aquí Claudio Rigol y Carla Rebello los saludamos. ¿Cuál es la situación en Córdoba? ¿Es necesario activar el botón rojo? Hola Claudia, hola Carla. Sí, a ver, la provincia de Córdoba está en una situación bastante compleja desde hace ya bastante tiempo, hace aproximadamente unos 30 días que comenzaron a aumentar la cantidad de casos diarios. Estamos en este momento, ya somos la segunda provincia con mayor cantidad de casos a nivel nacional después de la provincia de Buenos Aires, y eso es preocupante. La tasa de duplicación de Córdoba no deja de aumentar, estamos con una tasa de duplicación que está entre los 7 y 10 días, lo que realmente es preocupante, ¿no? La tasa de reemplazo de pacientes no COVID sobre pacientes COVID en las terapias intensivas pasó el 1 de septiembre de ser un 16% a el día de ayer que ya estamos pasando el 60%. Es decir, en este momento la tasa de ocupación de camas en terapia intensiva es seria, el equipo de salud ya está muy cansado, muy ocupado. Se está empezando a producir algo que no queríamos que ocurriera, que es, por ejemplo, que algunos servicios como los de pediatría sean reemplazados por servicios para COVID adultos. Estamos empezando a capacitar profesionales médicos de otras especialidades que no son las de terapias intensivas para que empiecen a asistir a las terapias intensivas. Es decir, que estamos en una situación en la que yo creo que sí, que se necesita una medida dura, firme, sostenida durante un buen tiempo, y a partir de allí empezar a administrarlo un poco, a gestionarlo de un modo un poco más inteligente. Lo que sí está en claro es que esta situación que tenemos en este momento no se puede sostener mucho tiempo más. Realmente está complicada la situación en Córdoba. Doctora Atienza, ¿usted ve un cambio de actitud en la gente, en lo que hablamos siempre, lo que es la responsabilidad personal en el cuidado social, con todas las normas para prevenir el COVID-19? Ante esta, por ahí cuando hay pocos casos la gente se confía y dice, bueno, no es tan grave. Ahora que la situación está complicada, ¿usted ha visto un cambio de actitud o no? Mira, Claudio, yo ahí noto dos, te separo en dos. Yo creo que la gente se relajó mucho a partir de que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Córdoba nos planteaba esto como una cuestión más personal, como que había una cuestión de responsabilidades individuales que tendría que prevalecer. A partir de allí, sí hubo un relax. La gente, uno la ve en la calle caminando casi sin barbijo, con el barbijo tapando la boca y no tapando la nariz, lo que sería prácticamente nada. Pero paralelamente lo que está ocurriendo en la última semana en Córdoba es que ya la gente está asustada, ya empieza a conocer casos de coronavirus que antes no los conocía, ya empezamos a ver muertos que antes no los veíamos. Falleció el director del hospital privado en Córdoba, sí. Digamos, una persona que abiertamente estaba en contra de las medidas de cuarentena, y bueno, es como que ya de a poco empezamos a ver esto, el virus empieza a golpearnos las puertas, ya conocemos a algún vecino que tiene coronavirus, y a partir de allí hay un cambio en la percepción de la gente sobre esta pandemia, ¿no? Se terminó estas teorías de la inmunidad del rebaño que tanto daño nos hicieron, todas estas construcciones sociales que tanto nos han molestado. Y a partir de allí se ha empezado a generar una conciencia. La semana pasada un matutino cordobés, el más importante, hizo una encuesta, le preguntaba a los cordobeses sobre si estaban dispuestos a bajar de fase, y el 58% de la gente optó porque sí, porque ya es necesario bajar de fase. Siempre vamos a tener gente que no quiere bajar de fase, pero acá lo que tiene que primar es la salud colectiva y la salud de la mayoría. Ahora, doctor, justamente teniendo en cuenta esta encuesta, ¿no?, de la que usted hablaba, del 58% de los cordobeses a favor de dar una marcha atrás, un paso hacia atrás con la fase, y esta carta que usted le escribe al presidente de la Nación hablando de la necesidad de activar el botón rojo, ¿usted cree que
de alguna manera nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad que esto implica de una decisión sanitaria de este tipo. Digo, porque hoy esa decisión está en manos de gobernadores e intendentes. Sí, y digamos, en la provincia de Córdoba está en manos de los intendentes. Desde la primera semana de septiembre, el COE, que es el organismo que acá se encarga de coordinar todo lo que es las acciones para la pandemia, delegó en los intendentes. Córdoba tiene 400 intendentes y jefes comunales, en la posibilidad de regular situaciones relacionadas con la pandemia. Y a partir de ahí esto es un caos. Es decir, esto creo que hay que retomar un poco el control, hay que empezar a conducir la pandemia, porque la pandemia se empieza a conducir sola y eso es peligroso, porque vamos a tener esta duplicación de casos. La iniciativa de dirigirle la carta al presidente es porque creo que él es el que comentó hace un tiempo atrás sobre el botón rojo. Yo creo que se hizo muy bien todo en la Argentina en la primera etapa. Pero en esta etapa me parece que estamos un poquito más complicados, estamos en una situación en la que vamos a duplicar la cantidad de casos en breve y alguna acción se necesita urgente, porque yo no sé si los argentinos vamos a estar en condiciones de soportar más de 400 muertes diarias, o en el caso de los cordobeses, que hace apenas 15 días atrás teníamos 4 o 5 muertos, ya estamos en 20, y en 10 días vamos a estar en el doble, porque eso indican las tasas de duplicación. Así es que yo creo que una medida urge, ¿no? Al menos para enfriar la tasa de infección, de por lo menos unos 15 días bajar a una fase 1. Creo que tenemos que hacer un pacto los argentinos. Cambiemos 15 días por inactividad a cambio de estos 400 argentinos que mueren de cosas que no tienen que morir, y por los 15.000 que se enferman todos los días de coronavirus que no se debieran enfermar. Me parece que es un pacto razonable y que sería justo. Doctor, en la provincia, la zona roja, ¿cuál es con respecto al COVID allí en Córdoba? Bueno, en Córdoba tenemos la zona del Río Cuarto, que es la segunda zona del país con mayor tasa de infectados por cada 100.000 habitantes. Río Cuarto es una zona que se descontroló. La ciudad de Córdoba, la capital, también es una zona, el 50% de los casos diarios que produce Córdoba los produce la capital. Y después tenemos otra zona que es la de Marco Juárez, que también está un poco complicada. Pero el panorama en Córdoba, todo es complicado. Ya tenemos hospitales en Río Tercero que ya están agotados, en Villa María están agotados, en Río Cuarto también. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, el hospital de clínicas está cerrado porque más del 50% del personal quedó infectado. Hay unos 30 pacientes que están infectados, así que no está operando. Entonces la situación es compleja. Yo creo que también tenemos que apoyar un poco al personal de la salud que está peleando en esto hace 8 meses, que necesita algún descanso, que no tiene horas libres, que se está infectando y que está muriendo. Me parece que por ello también los cordobeses, los argentinos tenemos que hacer algo, tomar algún tipo de medida, entrar en algún pacto para poder frenar esto, porque es evitable, créanme que es evitable. El coronavirus responde perfectamente a la cuarentena, responde muy bien, lo hemos visto a nivel mundial, es a lo único que responde perfectamente. Así que canjeemos estos 15 días de una cuarentena y a partir de allí hay que empezar a administrarla, hacer un poco más inteligente, con algunas actividades que creo que no tendrían que estar, las reuniones familiares, las reuniones sociales. ¿Usted cree que se minimizó la situación, especialmente con ojos desde el interior del país, más allá de que Córdoba es una provincia y en particular la ciudad de Córdoba una ciudad muy grande, ¿no? Así como Santa Fe, pero digo, se minimizó cuando se veía lo que estaba sucediendo en el AMBA, se creyó que, bueno, nos íbamos a llevar la peor parte, que quizás el virus no iba a trasladarse hacia el interior del país? Sí, bueno, de hecho, acá tuvimos algunos comentarios del mismo gobernador que decía que por una cuestión del cordobesismo que acá no nos iba a atacar. Y yo se los advertía desde el principio, ¿no? Porque Córdoba es una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes y el coronavirus en ese tipo de ciudades pega muy fuerte. Y se lo veníamos advirtiendo. Córdoba abrió shopping, abrió bares y restaurantes cuando en el mundo estaban cerrados. Nosotros los abrimos acá en pleno aumento o en pleno ascenso en la cantidad de casos. Cuando en Europa, por ejemplo, en otros lugares se abrieron cuando la curva ya estaba en prácticamente cero. En Córdoba tenemos el 95% de las actividades en pleno funcionamiento.
Lo único que no está funcionando en Córdoba son los colegios y las universidades. El resto está en pleno funcionamiento. Pero es una decisión nacional esa. Sí, exactamente. Por eso es que acá no nos dejan dictar clases, porque si no te puedo asegurar que ya se estarían dictando clases. Así es que Córdoba está, ahora por ejemplo, desde ayer tomaron una medida que es bajar a fase 1 entre las 20 horas y las 8 de la mañana. Yo se lo anticipé que eso no va a tener ningún tipo de impacto a nivel de pandemia, porque a esa hora la cantidad de gente circulando en la calle es menor al 30% y con esa tasa de circulación de gente el virus no se propaga normalmente. Así es que lo anticipamos y bueno, ayer prácticamente no tuvo ningún tipo de resultado, la gente sigue circulando, los bares siguen llenos, los restaurantes siguen llenos, los shopping están llenos, las plazas están llenas, los parques están llenos. Y me parece que hay que empezar a trabajar un poquito más sobre esos temas. No tiene sentido que en plena pandemia estén las plazas llenas, los parques llenos, con gente corriendo. En Córdoba la actividad es plena, por eso es que estamos segundos a nivel nacional y con un nivel de subtesteo tremendo, porque en realidad yo estimo que la cantidad de casos que está teniendo Córdoba es por lo menos 3 veces la cantidad que tenemos. En Córdoba no se testea más al contacto estrecho, por ejemplo. Una persona que está infectada, que se quede en su casa, a los convivientes no se los testea, aun cuando estén con síntomas. Hay una resolución de la provincia que dice que sí tiene que ser así. Y ahí tenemos un problema, porque si esa persona tiene que asistir al trabajo, no tiene la certificación para poder faltar al trabajo, con lo que está asistiendo al trabajo. Entonces, calculamos que la cantidad de infectados en Córdoba, para que lo testeen, casi que tenemos que tener un pie en la internación. Sí. Así es que es muy grave la situación. Doctor, del 100% de personal de salud en la provincia, operativo, ¿en qué nivel está hoy operativo? ¿En cuánto se ha reducido? Bueno, calculamos alrededor de 300 personas del sector salud que están afectadas, que están enfermas. Y quizás sea un poquito más porque no estamos teniendo datos muy exactos. Son los datos que podemos recoger a través de colegas y amigos que están trabajando en los hospitales. Pero hay aproximadamente unas 300 personas, quizás un poquito más, del sector salud que estén afectados. Algunos sectores, como por ejemplo las terapias intensivas del Hospital Misericordia, hace 15 días atrás se quedó casi sin enfermeras porque todos terminaron infectados. Así que la situación, ahora en este momento, por ejemplo, se está recurriendo a capacitar personal médico que no es terapista en el uso de respiradores, por ejemplo. Se lo está capacitando por Zoom, eso claro. Empezó desde ayer. Es decir, que hay una reconfiguración también del sistema sanitario y eso va a ser perjudicial, porque un médico terapista lleva 4 años formarlo, no se lo puede formar ni por Zoom claro. Ni en 2 horas, eso no es así. Doctor, según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, Córdoba tiene hoy casi 31.000 personas contagiadas por COVID. Usted dice Exacto. Que en la realidad hay 3 veces más de contagiados. Sí, yo no tengo duda. Yo no tengo duda que la cantidad de gente contagiada en Córdoba está entre 70 y 90.000 personas. De eso no me cabe ningún tipo de duda porque no se está testeando. Hace más de 30 días que es cuando empezó la aceleración de casos en Córdoba, que se tomó esta decisión de no testear el contacto estrecho. Argumentan falta de insumos. Bueno, pero pasemos a un diagnóstico clínico. En época de primavera, ahora que estamos en el verano, gripes no vamos a tener, enfermedades respiratorias tampoco. Lo único que está circulando es el coronavirus. Pasemos a un diagnóstico clínico y terminemos dándole la herramienta a la persona para que se pueda cuidar y se pueda aislar correctamente. Me parece que ese sería uno de los pasos que se tendría que dar y sería un paso importante. Doctor Oscar Atienza, muchísimas gracias por este contacto y que mejore allí la situación en la provincia de Córdoba lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.